Tengan todos muy buenos días. Esta semana corresponde a la clase 7, que lleva como nombre el calentamiento. A continuación, vamos a hacer el saludo, que todos tengan muy buenos días, que se sientan bienvenidos e iniciar la clase. Esperamos pues que todos se encuentren muy bien, al igual sus familias y las personas que se encuentran a su alrededor. Deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Recuerden, ¿verdad?, que la pandemia pues obliga a que nosotros hagamos un esfuerzo extra en la forma en la que estamos trabajando, y se reconoce y se agradece el esfuerzo que todos hacen con el objetivo pues de ir mejorando. Y si esto no tiene que limitar el esfuerzo al momento de hacerlo, sino que al contrario, nos tiene que servir de motivación para dar lo mejor que cada uno de nosotros tiene. Recuerden también el cuidado personal, que es algo que estamos remarcando en todas las clases, y que el objetivo es que ustedes puedan afrontar o vivir el día a día de una mejor forma. Primero, usando la mascarilla, ¿verdad? Es algo que no podemos obviar al momento de salir de nuestras casas. Incluso si llega gente extraña a la nuestra, pues se recomienda el uso. El hecho de estar distanciado de la persona, no estar muy cerca. Recomiendan 2 metros, entonces hay que seguir la indicación. Y de igual forma, el estarse lavando constantemente las manos. Recomiendan entre 30 y 40 minutos, independientemente si hayan o no tenido contacto con alguna superficie que genere duda, pues lo recomendable es eso, que se laven las manos. También mantener aquellos hábitos que nos permiten mejorar nuestra higiene personal. Y ya lo hemos hablado, que si yo salgo de la casa, pues debo de llevar mi alcohol gel, ¿verdad? En caso de que vaya a algún lugar y no exista la posibilidad de lavarme las manos con suficiente agua y jabón. De igual forma, si yo regreso, pues tener aquel detalle o el cuidado de no ingresar digamos, después de la entrada, ¿verdad?, con los zapatos, sino que dejarlos en la entrada. Inmediatamente irme a cambiar, a bañar, y la ropa sucia pues llevarla a algún lugar ya asignado para recolectarla y tenerla lista para que pueda ser lavada. Hábitos que nos van a permitir a nosotros pues tener unas mejores condiciones de vida. También el detalle, ¿verdad?, de no poner las manos sobre cualquier superficie, o sea, mejor dicho, sobre ninguna superficie, y si lo hacemos porque la obligación así lo exige, pues tener a la mano de siempre el alcohol gel para estarme desinfectando. Con respecto a la asignatura, como también ya lo hemos hablado en las otras clases, nos va a servir a nosotros para tener un punto de encuentro, para coincidir, para poder intercambiar información y explicar la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando durante el año, mientras el Ministerio de Educación y Salud pues no digan que podemos volver a las clases de manera presencial, pues lo estaremos haciendo de la forma virtual. Así es que al hacerlo de esta forma, pues vamos a mantener algunas normas o criterios que se van a utilizar no solamente para la evaluación, sino también para el desarrollo de la clase. Es bien importante también estar consciente de lo relevante que se vuelve en estos tiempos de confinamiento el tener una buena condición física. El hecho de estar encerrado o de no salir como uno quiere o como uno pues estuvo acostumbrado anteriormente a la pandemia, no significa que no lo podemos hacer en nuestras casas. Sí se puede, lo que requiere es un poco de disciplina, el motivarse y el decir, lo hago. Y eso, además de mejorar nuestras condiciones corporales, pues también va a generar un beneficio mental,
el hecho de sentirnos nosotros satisfechos por haber hecho una rutina que en el fondo a quien está beneficiando es a cada uno de nosotros. Así es que ánimos y a hacerlo, ¿verdad? Crear nuestra propia rutina, trabajar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, aquellas condiciones que nuestro cuerpo requiere desarrollar, como es la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad, aunque se trabaje en espacios reducidos, no hay problema. La velocidad siempre se puede trabajar. Y de igual forma el equilibrio, la coordinación, que son de puntos o criterios que se pueden trabajar independientemente en el lugar en que uno se encuentre. Tal vez con mayores limitantes en espacios cerrados, pero bajo estas condiciones es lo más aconsejable. Esta rutina a ustedes, la idea es que les permita sentirse bien y no solamente físicamente, sino pues emocionalmente también ayudarlo, ¿verdad? A sentirse ustedes, no caer en desesperación o no estar con el ánimo bajo, sino que al contrario, el ejercicio nos va a ayudar a nosotros para mejorar esa condición. Y esta mejora física tiene que ir complementada o tiene que ir a la par de una buena alimentación, que como ya lo hemos hablado en otras clases y lo vamos a seguir mencionando, el, el porcentaje o la ponderación que tiene la alimentación en el bienestar del cuerpo es mayor quizás que la del ejercicio. Por eso se vuelve muy importante no comer lo que uno quiere, sino comer lo que uno debe y en las cantidades que se necesitan, no excedernos ni sobrepasarnos. También hablar del descanso, ¿verdad? El dormir, el pasar entre 9 y 10 horas, pues en la noche me acuesto a las 9 y me levanto a las 6 y son las 9 horas como mínimo para pues recargar energías, darle descanso a nuestro cuerpo y recibir el día siguiente con mayor vitalidad. Y también en la asignatura pues vamos a ver temas que están relacionados a las lesiones que se producen como consecuencia de la práctica deportiva y que también a veces suceden porque nosotros no, digamos, vemos o preveemos lo que tiene que suceder antes de hacer el ejercicio, que en este caso es el calentamiento. Cómo hacerlo bien, aunque ya lo hemos en otras ocasiones también comentado, pues no está de más volver a hacer énfasis en él para que cuando nosotros practiquemos, pues no corramos ese riesgo de sufrir una lesión. Ahora, con respecto a la clase, tenemos que también tener claro, ¿verdad?, los objetivos de la misma y la idea es que ustedes pues vean lo importante, estén conscientes de lo relevante que es practicar o tener actividad física. Evitar estas lesiones que son producto de esta práctica y realizar un buen calentamiento previo al ejercicio. Estar también conscientes de ese tiempo que ustedes le van a dedicar a la actividad física y que les va a llevar como consecuencia una mejora mental. Practicar ese merecido descanso y complementarlo con una buena alimentación. Esto nos va a llevar a nosotros a tener una especie de cultura física que va a beneficiar a nuestro cuerpo cuando nosotros pasamos a la etapa de la adultez o incluso cuando llegamos a la vejez. Uno de los objetivos grandes de la actividad física es preparar el cuerpo para esa etapa y generarle al mismo mayor autonomía y poca dependencia de otras personas. La cantidad y la calidad que debe haber en la alimentación de nuestra vida, recuerden que es con una ponderación mayor que incluso que la actividad física. Es bien importante lo que uno come. Y esto también va a la par de esta práctica de ejercicios, más si son ejercicios ya orientados y no solamente lo limitamos a una actividad física, sino que van con esa dirección de mejorar cierto sector de nuestro cuerpo y que de manera articulada nos genere ese bienestar
no solo mental, sino también físico, en el paso a paso de nuestras vidas. Para la clase, también recuerden, ¿verdad? Hemos hablado de algunas indicaciones que es bien importante que ustedes estén conscientes y las pongan en práctica con el objetivo de que el desarrollo de la misma tenga mayor fluidez. Es importante el saludarnos al inicio de la misma, desearnos un buen día. Es algo que nos hace ser personas más agradables, entonces es bueno no perder ese convencionalismo, esa práctica o esa buena costumbre. El cuestionario que está al final de la clase lo van a contestar hasta que hayan hecho la lectura comprensiva, ¿verdad? Y recuerden que solo lo van a poder responder el día de la clase, que es después de las 7 de la mañana, y tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para contestarlo. Lo aconsejable es que lo hagan inmediatamente tienen la lectura comprensiva, no dejarlo para después, ¿verdad? Es bueno de que ustedes sean disciplinados a la hora de recibir sus clases. Por eso la clase nuestra no dura entre 40 y 50 minutos, sino que es un promedio de 20, 25 o a veces 30, con el objetivo de dejar los últimos 10 o 15 minutos para que ustedes hagan la lectura y puedan también en ese mismo momento de contestar el cuestionario. La clase, como ya lo saben, es una grabación y si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, háganlo a través del chat, ¿verdad? De forma escrita. También sobre la postura que deben de tener ustedes al momento de recibir la clase es estar bien sentados. ¿Y qué significa estar bien sentado? Tener la espalda recostada sobre el respaldo, pues valga la redundancia de la misma, de la silla, ¿verdad? Y cubrir la mayor superficie posible con el cuerpo al momento de sentarnos. Las piernas no cruzarlas, sino que tenerlas semiflexionadas, los brazos descansados, ¿verdad? Sobre la superficie en la que ustedes pues ven y escuchan la clase, y tener siempre a la mano un lápiz, un bolígrafo y un cuaderno para poder hacer alguna anotación si lo consideramos oportuno. No deben tener personas o mascotas cerca de ustedes, ¿verdad? Ya también lo hemos comentado, de que bueno de que las personas que están en sus casas sepan que ustedes están en clases y que ustedes van a estar totalmente agradecidos con ellos si ellos pues no se les acercan o evitan el estar distrayéndolos. Con lo de las mascotas igual, ¿verdad? Tenerlas en el patio o tenerlas en un lugar donde no les cause a ustedes ningún tipo de distracción. El objetivo es ese, tener o estar bien concentrados al momento de la clase. Una recomendación también será el no comer ni beber durante la misma, ¿verdad? Para eso ustedes tienen ciertos recesos a los cuales deben respetar y no pueden interferirlos con una bebida o con una comida al momento de estar recibiendo la clase. Eso es algo que deben evitarlo, y no solamente en esta clase, sino que en todas. El hábito de no comer entre las clases es bueno y hay que mantenerlo. Lo último y que es importante, evitar, ¿verdad? Hacer alguna captura de pantalla, pues las llamadas no se pueden grabar. Igual todo esto se encuentra en el manual de convivencia o en el libro de la familia, por si ustedes quieren buscar un sustento jurídico de la misma. Tal vez no jurídico, no un sustento regulatorio, de esa forma. Ahora, con respecto a las evaluaciones o de cómo va a salir la nota de la primera unidad y de las siguientes, ya lo sabemos, en educación física, pues lo dividimos en 3. Actitud está ponderada al 10%, y que es el hecho de asistir o de estar en la clase en el momento que corresponde según el horario. Y eso es importante porque de ahí es donde yo estoy sacando, o en ese lapso están recibiendo la clase. Por eso es importante también. El otro, las evaluaciones o los cuestionarios que ustedes al
clase contestan y lo hacen según la fecha programada. Si se perdió esa nota porque no estuvieron en la eh, de acuerdo a la realización de los cuestionarios. Así es que por favor no dejen de hacerlo. Yo llevo un control de la misma y en algunos grados hay hasta 6, 7 personas que no lo realizan, en otros es menos, pero me llama la atención porque a veces son las mismas personas las que no las están haciendo, entonces están perdiendo mucha nota. La mejor forma que será cuando lo hagan de... Y el 30% que está asignado para la prueba objetiva, eso va a salir de los mismos cuestionarios. Eso es algo que lo vamos a hacer cuando sean las fechas de las primeras unidades y ustedes se darán cuenta de que no va a cambiar el tipo de pregunta, sino que manera muy conscientes en las actividades, pues la prueba ustedes genere una mala nota. Con las preguntas, con las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener en la clase, pueden hacerlo a través del chat, ¿verdad? Recuerden que la plataforma lo permite y lo hace de una manera personal, así es que en buena hora por aquellos que tengan alguna inquietud, duda o sugerencia de la misma, pueden hacer uso de ellas. Y antes de finalizar, tengan presente el horario de la clase, el día, la hora que según el horario les corresponde. Y vamos a hablar un poquito sobre la clase de la lectura comprensiva que ustedes van a tener al finalizar esta. Recuerden que el tema es el calentamiento y en el calentamiento nosotros buscamos dos objetivos. Uno, que es preparar el cuerpo para lo que viene, o sea, para la actividad que se va a desarrollar. Y dos, evitar cualquier tipo de lesiones. Por muy sencilla que sea, pueden llegar a generarnos una dificultad mayor, entonces no, mejor la prevenimos con un poco de calentamiento, o mejor dicho, con un calentamiento bien orientado. Y eso es algo que ustedes tienen que poder hacer a la hora de que practican cualquier tipo de ejercicio o deporte. Entonces, en la lectura comprensiva, ese es el tema y el objetivo pues ya se los explicamos. Y tienen que tener presente que en el calentamiento se buscan dos cosas también. Una es, además de aumentar la temperatura corporal, hacer un trabajo específico en las articulaciones y en los músculos de todo el cuerpo. Vayan o no a trabajar esa parte del cuerpo, el calentamiento debe ser general. Cuando es una actividad como la clase de educación física o como una rutina de ejercicios. Esta actividad que ustedes hacen previo a los ejercicios dentro del calentamiento tiene que ir siempre de menos a más. Movimientos sencillos, naturales, no complicados y poco a poco vamos incrementando la intensidad. De tal forma de que al pasar unos 10 minutos, que es el tiempo aconsejable para un buen calentamiento, ustedes el cuerpo ya lo tienen listo. Hay diferentes tipos de calentamientos y hay diferentes fases en el calentamiento, pero cuando hablamos de los tipos de calentamiento nos referimos a 4. El general, que es en que enmarca todo el cuerpo. El específico, que es aquel que está dirigido de manera concreta a cierto sector. El preventivo, ¿verdad? Que es el que nosotros hacemos cuando ya hemos tenido una lesión y para que esta no sea más grande, pues hacemos un calentamiento muy específico, más concreto, más orientado hacia el tipo de lesión que nosotros tenemos. Y el otro, que es el dinámico, que es el que nos acerca a la realidad de juego que vamos a tener posteriormente o de actividad que vamos a tener posteriormente, porque no necesariamente tiene que ser un deporte, puede ser una rutina de ejercicios. Entonces, en el calentamiento, cuando estamos en este tipo, es aquel que nos estar
nos permite estar muy cerca de la actividad que vamos a desempeñar. Esos son los 4 tipos de calentamiento. Y por último vamos a hablar de las fases. En las fases del calentamiento está la de la activación, que es la general, ¿verdad? Es la que requiere mayor movilidad en el cuerpo. La fase 2, que será la de movilidad y de músculos y articulaciones, que se vuelve un poquito más específica, ya no tan global, sino que es más concreta. La fase del ajuste medio, que es aquella que se parece a lo que viene, ¿verdad? A lo que vamos a realizar después. Y la fase de puesta en punto, que lo que busca es trabajar la parte actitudinal, el hecho de que la persona al momento que va a iniciar ya en sí la actividad llegue de una forma relajada y muy concentrada. Porque recuerden, en los deportes, aunque esto no sucede en las rutinas, pero sí en los deportes, cuando un jugador, independientemente si es voleibol, baloncesto, fútbol o el deporte que sea, no va concentrado, tiende a cometer errores. Y esos errores pueden hacer la diferencia en el resultado del juego. Entonces, no, ¿verdad? Mejor llegamos bien concentrados, reducimos el margen de error y esto nos va a permitir a que nuestro desempeño sea mayor. Así es que con estos jóvenes hemos hablado un poco sobre el tema. También hemos hablado de las preguntas que están incluidas en el cuestionario y esperaría que al momento de que lo resuelvan no les cause mayor dificultad. Con esto, pues finalizamos la clase. Espero que haya habido, pues, de mi parte una buena explicación y quedamos entonces pendientes para la siguiente semana. Así que cuídense, pongan en práctica lo que hemos hablado y el mejor deseo para ustedes. Pasen feliz día.